a los medios. ¿Te parece parte de esta campaña perversa que los medios tradicionales ni siquiera toquen con el pétalo de una rosa este tema? Me quiero imaginar que te bombardearon con peticiones de solicitudes, de entrevistas de Televisa, de Azteca, de Milenio, de todos. Ciro Gómez Leiva te quiere entrevistar seguramente para que hables de esto, de lo que estás hablando aquí en Sin Censura y que retoma el presidente en la mañanera. O me imagino que Carlos Loret de Mola para Latinos te ha buscado entrevistar. Te lo pregunto, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, Ricardo, porque hoy leo, por ejemplo, las que considero son cortinas de humo para proteger a Claudio X González y desviar la atención. Dice en el Universal Carlos Loret de Mola, solo como ejemplo, AMLO, el delincuente electoral confeso, ya se dio cuenta que el pueblo no está con él, que en las urnas no es capaz de ganar, que la elección se cerró para su partido. Y así como él, pues obvio, las portadas del periódico Reforma, ni modo que censarte solo el director editorial del periódico Reforma que tú estás señalando, y así sucesivamente. ¿Tú también percibes esto? Te pregunto, Ricardo. Sí, definitivamente. Fíjate que he recibido las peticiones de algunos medios para entrevista, pero no han sido en particular estos medios. ¿Por qué? Porque, como decía yo ayer y hace tiempo, es una de las cosas que yo he tratado de revelar, es que estos personajes siempre han actuado caricaturizando a la crítica. Entonces, hoy se van y ayer se fueron con este asunto de la auditoría, con el asunto de la fiscalía, con el asunto de arropar a Samuel García y al candidato del PRI para la gubernatura a Nuevo León. Entonces, la parte del INE fue como si la hubieran bloqueado, como si no existiera. Entonces, para ellos funciona de esa manera. Algo que algo que los incomoda, algún tipo de crítica, la minimizan, la reducen y sobre todo se ponen de acuerdo para tocar el mismo tema. Y es algo que está perfectamente orquestado a través de este tipo de organizaciones, porque los encontramos en los mismos medios de comunicación. Insisto, por ejemplo, tú entras al portal de México, ¿Cómo vamos? Donde, insisto, Sofía Ramírez es uno de los miembros del consejo del COTAPRED, que va a contar, va a tomar las fotografías en el PREP de las próximas elecciones y la vas a encontrar también sentada dando opiniones en el programa de Carlos Puch en Milenio. Pero también encuentras a varios miembros de ahí. Encuentras a Jorge Suárez Vélez, por ejemplo, que en México, ¿Cómo vamos? Que es uno de sus expertos, pero también es columnista del Reforma. Entonces, todos están ahí. Ahora, otro de los expertos de México, ¿Cómo vamos? Pues es Héctor Aguilar Camín, quien también está en el INCO y quien también encabeza el Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción. Y tú le echas un ojo a las columnas que diario publican y todas no solamente coinciden, sino que se repiten. Por ejemplo, hoy Pascal Beltrán del Río desde Excelsior toca exactamente el mismo tema que Carlos Loret de Mola en el Universal, tocan el mismo tema que Raimundo Riva Palacio en el Financiero. Entonces, todos están perfectamente alineados, pero lo niegan, frente a las pruebas lo niegan, y eso es lo más exasperante, porque a lo mejor si a ti te preguntan, oye, tú eres simpatizante del presidente, sin ambajes dices sí o no, pero no lo niegas. Y estas personas sí, están las fotografías, están las pruebas, los vemos invitados en el INE como supuestos analistas, los vemos en una mesa redonda en Televisa, en Foro TV, los vemos en una publicación de Nexos, los vemos todos juntos en torno, pues bueno, a sus propios intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues bueno, intereses de una élite económica
que pretende impulsar a ciertos grupos políticos y en particular al PAN. Lo intentan posicionar. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenían contratos jugosísimos durante esas administraciones. Hay que recordar, por ejemplo, que Héctor Aguilar Camín tuvo contratos millonarios que no han sido perfectamente visibilizados y que valdría la pena que se hicieran, porque recibió, por ejemplo, contratos de la Secretaría de Educación Pública cuando la dirigía este sujeto que este tipo ¿En qué tiempos, Ricardo? En acá con Peña Nieto, que fue el jefe de campaña de mí, ¿te acuerdas? Aurelio Nuño. Exactamente. ¿Te acuerdas que Aurelio estuvo ahí un tiempo? Entonces, este supuesto secretario de Educación que decía hay que leer, le entregó jugosos contratos a la revista Nexos, propiedad de Aguilar Camín. Entonces, esos contratos, y si tú empiezas a hacer todo el análisis, es un análisis además muy básico, porque tú dices, a ver, ¿por qué están atacando ahorita a la Secretaría de Educación Pública y en particular a el cambio que le quieren hacer a la temática de los libros de texto gratuitos? Bueno, pues porque Héctor Aguilar Camín recibió 2 contratos millonarios, uno de 9.8 millones de pesos y otro de 9.2 millones de pesos durante ese sexenio para venderle los libros a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eso no lo dicen, pero ahí están las pruebas, están los contratos, no se han dado a conocer en formato y valdría mucho la pena que se hiciera para que la gente lo tuviera en cuenta y que no se fuera con esta idea que ellos quieren sembrar de que se trata de una persecución en contra de la libertad de expresión, porque no tiene absolutamente nada que ver. Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, el título ramplón y ofensivo de Loret de Mola, donde todos los días, además, se encarga de lanzar saetas venenosas en contra de López Obrador, y eso no se permitiría en ninguna dictadura, en ninguna. O sea, hoy si tú tienes las intenciones de ir a la Plaza de la Constitución y pendejear al presidente, lo vas a hacer y no va a llegar el Estado Mayor Presidencial, que ya desapareció afortunadamente, y te va a meter a la cárcel. Nada de eso existe. Entonces no hay dictadura, no hay populismo, no hay ni siquiera indicios de que este país ya a 3 años prácticamente de que asumiera López Obrador se vaya a convertir en Cuba, en Venezuela y todos estos ardides ramplones que la prensa derechista quiere inocular en la opinión pública. Entonces, es muy importante, retomo, lo que ha dado a conocer el presidente esta mañana, porque los vas a encontrar, insisto. Yo invito a la gente a que entre a los portales antes de que los borren, porque son capaces, tienen la cara durísima. Y si tú entras a esta página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los vas a encontrar a Juan Párdinas, a Héctor Aguilar Camín, a Leo Zuckerman, a Luis de la Calle. Entras al portal de México, ¿cómo vamos? ¿Y a quién te encuentras? A Párdinas, a Luis de la Calle, a Leo Zuckerman, y exactamente los mismos. Entras también al INCO y vas a encontrarlos. Entonces, toda esta gente forma parte de los intereses económicos de un grupo empresarial muy pequeño, como decíamos ayer, elitista, y que quiere excluir. Quiere excluir, ¿por qué? Porque no le interesa que vengan nuevas voces, que el grueso de la población tenga una mejor calidad de vida, porque ellos ya lo tienen todo acaparado y quieren continuar con eso. Su intención es regresar a la presidencia de la República. Yo creo que será
prácticamente imposible que eso ocurra, porque la gente está actualmente muy informada con programas como el que tú tienes y otros esfuerzos independientes, y eso me parece fundamental. Entonces, yo hago una invitación al público en general para que lea con ojo crítico todos estos periódicos que están infestados de calumnias, de diatribas. Encuentras, por ejemplo, a Sergio Sarmiento diciendo necedades en ADN 40 y esas mismas necedades las reproduce en su columna del periódico Reforma, y te das cuenta de que toma cafecito y es amigo de Piquete de Ombligo, de Leo Zuckerman, de Raimundo, de Párdinas, etcétera. Todos en torno a Párdinas, además, porque es el director del periódico Reforma, y que de otra forma, pues bueno, los expulsaría, los arrojaría puertas afuera si no se adhirieran a la política editorial de ese periódico conservador. Ricardo Sevilla, déjame para